Bueno, yo soy oriundo de Campo Alegre, Huila, de una familia de clase media de provincia. Soy hijo de una profesora y de un comerciante, de un agricultor. ¿Qué sembraba? ¿Qué sembraba su papá? Arroz en el Huila, en Campo Alegre. Campo Alegre es una tierra arrocera. Y también mi papá tuvo una finca cafetera en la cordillera oriental, sí, en la cordillera oriental, en la zona montañosa del municipio de Campo Alegre. Toda mi primaria la hice en Campo Alegre, la secundaria también la hice en Campo Alegre hasta los 17 años, que fue cuando entré al Ejército Nacional. ¿Usted de pelado en el colegio, qué se imaginaba que quería hacer? Yo nunca me imaginé que fuera a ser militar. Yo siempre tuve como la idea de estudiar ingeniería de petróleos. A mí me gusta mucho la ingeniería, inclusive en este momento estoy estudiando aquí. Afortunadamente me han dado la oportunidad de estudiar, pero ingeniería industrial. En este momento estoy en el tercer semestre, gracias a Dios, y bueno, eso es uno de mis objetivos ahora, sacar adelante esa carrera. ¿Y por qué terminó en el ejército? Por circunstancias de la vida conocí un subteniente del ejército que era de allá de Campo Alegre. Me habló del ejército y como que me entusiasmé, presenté los exámenes para ingresar a la Escuela Militar de Cadetes y pasé. Ingresé a la Escuela Militar de Cadetes a los 17 años. La Escuela Militar a los 19 años ya era subteniente. Ya tenía yo una responsabilidad de 40 hombres bajo mi mando. ¿Quién fue su primer jefe en el ejército? No, de subteniente fue mi capitán Balbuena el primero. Okay. Y en la escuela militar, teniente López, no sé en este momento tampoco. Tampoco sabe de él. No sé nada de esto. ¿Y sus papás qué opinaron de que usted se metiera al ejército? Bueno, ellos siempre me apoyaron. Mi mamá fue la que tuvo como cierto recelo, que no estuvo muy de acuerdo, pero al final me apoyó porque era lo que yo quería. ¿Usted tiene hermanos? Tengo una hermana. Uno solo. Una hermana. Hermana. O sea que era el único hijo hombre. Era el único hijo. Difícil. Para que se le ella, vaya a uno al ejército, un hijo, el único hijo hombre. Sí, para ella sí, debió ser muy difícil. Bueno, toda la vida para mi mamá ha sido muy difícil. Y una pregunta, Edgar Ignacio, cuando usted ya estaba en el ejército, ¿dónde estuvo? ¿Estaba ahí mismo en la zona? En la época de estudio me trasladaron a Barranca Bermeja. En esa época Barranca Bermeja era una zona totalmente guerrillera, de conflicto. Era una zona, Barranca Bermeja era una ciudad donde en los barrios nororientales a las patrullas las atacaban de las casas, les disparaban de las casas, les lanzaban granadas desde las casas. ¿Eso era que el N? Eso era ¿En qué año? en el 95. ¿Y usted cuando vivió allá en Campo Alegre, en el Huila, no le tocó guerrilla? ¿De pelado, de jovencito, de niño? ¿O a su papá que lo molestaron? No, fue cuando yo entré al ejército que desplazaron a mi familia. Después. Sí, cuando yo entro al ejército, o sea, antes de que yo entrara al ejército, mi papá tenía la finquita cafetera en la zona de guerrilla sin ningún problema. Cuando yo entro al ejército empiezan las amenazas, empiezan las llamadas, empiezan a decir que me retire yo del ejército o que si no puede volver mi papá a la finca. Total, la finca se perdió. ¿Ellos hacia dónde se desplazaron? No, ellos se quedaron ahí en Campo Alegre. Pero la finca fue la que perdieron. Perdieron la finca. Sí, perdimos la finca. Ellos se quedaron en Campo Alegre. Mi mamá trabajaba en el colegio municipal de ahí, de bachillerato de ahí de Campo Alegre, y no había recursos económicos para moverse hacia otro lado. Ellos se quedaron ahí. Yo no pude volver al pueblo. Siendo teniente, matan a un amigo mío que también era oficial del ejército, a un muy amigo mío, una persona que compartió conmigo, éramos como hermanos prácticamente. ¿Era el que le había hablado para que se metiera al ejército? No, era
era más de su edad. Era contemporáneo mío, terminamos juntos el Claro, bachillerato, él entró un año después que yo a la escuela militar. O sea, aquí, pero él era de allá, de Campo Alegre. Sí, él era de Campo Alegre. Lo matan en Campo Y lo Alegre. matan ahí en Campo Alegre a una escasa cuadra de la... ¿Y quién lo de mató, la estación de guerrilla? policía. FARC, la Teófilo Forero. Él se llamaba Walter Ortiz. Bueno, entonces le tocó Barranca Bermeja. Estuve en Barranca Bermeja, de ahí, bueno, ahí en Barranca Bermeja pude ver el poder que tenía el ELN en esos barrios nororientales. ¿Ahí quién era su...? Era un batallón, era el batallón de artillería de defensa aérea de Nueva Granada. ¿Y quién era el comandante de ese batallón? Coronel Torres, tal vez, no recuerdo en este ¿No se momento acuerda? exactamente el nombre. ¿Cuál era más o menos el modus operandi del ejército en esa época? ¿Cuál era la doctrina para ustedes? ¿Qué era lo que ustedes tenían que hacer? Como subteniente lo que me tocaba era, bueno, recibir las órdenes y las órdenes eran vaya y haga un patrullaje en tal barrio. Entonces le entregaban una escuadra o una sección de soldados, una escuadra con 9 soldados o una sección con 15 soldados, y 2 suboficiales, y tenía que uno irse en la noche a patrullar los barrios. Participé pues también en la instrucción de soldados reclutas, de soldados nuevos. En esa época se hablaba ya o todavía no del tema de derechos humanos, del tema de trato a la población civil como el uso legítimo de la fuerza como una herramienta de guerra. Yo creo que en esa época no se hablaba todavía de eso. Yo vine a escuchar de derechos humanos ya cuando fui teniente, o sea, 3 años después que vine yo a escuchar de derechos humanos, que empezaron a abrir cursos para los oficiales y suboficiales y soldados en el ejército, cursos de derechos humanos, inclusive daban diplomas. Por lo menos en cursos, por lo menos había cursos. Sí. ¿Y cuando usted era teniente, dónde estaba? Bueno, yo de subteniente estuve también en el sur de Bolívar, con el mismo batallón. Luego me enviaron a San Pablo, sur de Bolívar, también una zona totalmente conflictiva y guerrillera, una zona Pura LN. puro LN, sí, y una zona de mucho narcotráfico, ¿no? Muchos cultivos. Estuve en Morales, en el sur de Bolívar también. Y una zona muy aislada, ¿no? Marítima no, por río. Por río, sí. Por río. Y después de ahí sí pasó a ser teniente. De ahí salí trasladado siendo subteniente todavía al batallón de policía militar número 4 en Medellín, al Vapón 4. ¿Eso era en qué año más o menos se acuerda? 95, 96. Creo que estuve yo en Medellín. En Medellín estuve... ¿Quién era ahí el comandante de la cuarta brigada en ese momento? No recuerdo. Creo que era mi general Ospina, ¿no? Sí. Creo que era mi general Ospina, el comandante de la brigada. Sí. Ahí fui comandante de un pelotón motorizado. Las misiones ya eran como más urbanas. Era patrullar también los barrios, pero ya en moto. También se dieron algunos resultados, sobre todo contra la delincuencia común en los barrios nororientales, en las comunas de Medellín. Yo era de artillería y pues eso era fuerte prácticamente. En eso fue que más nos prepararon a los alférez de artillería para... Y después de... ¿Cuándo pasa Valledupar? ¿Cuándo pasa esto que usted ha contado ya varias veces de... Después de Medellín voy a un batallón de contraguerrillas, al Coronel Correa, el batallón de contraguerrillas número 27, Coronel Correa, que tiene el sur del Cesar como jurisdicción y el sur de Bolívar, parte del sur de Bolívar también como jurisdicción. En este batallón estoy en los municipios de Regidor, de Río Viejo y de Arenal en el sur de Bolívar.